¿Qué podemos esperar para el próximo Mario Kart? El día de hoy lo hablaremos. Yo soy Siu para New Retro Gaming. Comenzamos. Después de haber esperado por 2 años, finalmente el pase de pistas extras de Mario Kart 8 Deluxe ha concluido. Un DLC que nos trajo diversos añadidos, entre ellos 48 pistas retro provenientes de las entregas pasadas de Mario Kart, 8 personajes que se incorporaron al plantel de corredores, un apartado dedicado exclusivamente a la música, cambios y mejoras en el gameplay, con algunos ítems, etc. Pero hay algo que a los fans de la franquicia nos genera muchas preguntas. ¿Qué pasará con la siguiente entrega? ¿Qué dirección será la que tomará? ¿Cuándo saldrá? ¿Cómo se llamará? En este video vamos a resolver absolutamente todas las dudas. Vamos a hablar de qué es lo que tiene mayor probabilidad de estar presente en la siguiente entrega. Algo que nos mantiene con incertidumbre a todos, sin lugar a duda, es el nombre que va a tener este título. Algunos dicen que será Mario Kart 9, otros que será Mario Kart 10 o Mario Kart X. Inclusive se habla de un supuesto Nintendo Kart. Honestamente, creo que la opción más realista es que lleve algo que haga alusión al número 10, ya que Nintendo considera a Mario Kart Tour como la 9ª entrega. Esto lo sabemos por la relevancia que tiene, además de que recordemos que muchos circuitos, prácticamente todos, fueron incluidos en el DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Y aunque también podrían sorprendernos fácilmente con un título que haga alusión a la mecánica principal del videojuego, tal como lo fue Mario Kart Double Dash. Así que yo me inclino más a que Nintendo tomará la decisión de incluir un título que nos haga ver la grandeza de este nuevo título. No precisamente a que todavía no sale esta entrega es que podemos sacar nuestras teorías. Cada uno tiene una opinión distinta y es válido. Sin lugar a dudas, yo creo que cuando Nintendo revele el título de este Mario Kart, pues lo más probable es que a todos nos guste. Creo que no ha habido un solo título de Mario Kart que a la gente le disguste. Entonces pues sí, yo creo que todavía tenemos mucho margen para poder debatir, hacer nuestras teorías, y como dicen por ahí, pues se vale soñar. Entonces sí, definitivamente yo creo que Mario Kart 10, Mario Kart X Ultimate o como se vaya a llamar, tiene altas probabilidades de ser un videojuego bastante importante, así que el título debe de reflejar toda esta grandeza que Nintendo quiere transmitir. Uno de los elementos más importantes de la franquicia, sin lugar a duda, es el plantel de corredores, sin contar a Mario Kart Tour, ya que cada skin la considera como un personaje individual. Mario Kart 8 Deluxe es el que tiene el mayor número de personajes disponibles, llegando casi a 50, tomando en cuenta los personajes añadidos en el DLC. Entonces pues podríamos esperar que la siguiente entrega cuente con una cantidad aún superior. Personajes como Luma, Cranky Kong, Toadstool podrían hacer su debut en la próxima entrega. Así que la probabilidad de ver personajes más diversos, más carismáticos, es bastante alta. Además de que también veo posible que existan pases de temporada en que podamos obtener skins para prácticamente todo,
pilotos, karts, neumáticos, gliders. Así que si Nintendo quiere que el nuevo Mario Kart sea majestuoso y sea un rotundo éxito, necesita sí o sí darle mucha importancia al plantel de corredores. Algo que veo bastante probable y que considero que sería algo que le daría variedad al gameplay sería la mecánica del clima dinámico, es decir, que haya diferentes climas en cada pista, que tengamos versiones con lluvia, nieve, granizo, clima soleado, amaneceres, atardeceres, anocheceres, e incluso que estas vayan cambiando conforme vamos avanzando en la carrera. El tema del clima dinámico es algo que me encantaría que incluyeran. Considero que sería bastante divertido. Y tan solo imagínenlo, empiezas una carrera en un circuito que esté soleado y conforme vas avanzando en cada vuelta el clima o el tiempo van cambiando, y que por ejemplo en la segunda vuelta empiece el atardecer, en la tercera una tormenta, y que esto haga que se te complique la trazada del circuito porque podríamos perder el control del kart. Y pues como este ejemplo hay casi una infinidad de posibilidades. Definitivamente estaría de lujo un modo misiones que tanto se extraña en una entrega principal y que solamente hemos tenido en Mario Kart DS y Mario Kart Tour. Así que pues sí, en serio es algo que hace falta a la campaña principal y le daría un valor rejugable bastante divertido, al igual que incluir un modo Double Dash que nos permite elegir karts y un dúo de pilotos como en la entrega de GameCube. Entonces sería un añadido bastante divertido y considero que sí le hace falta a Mario Kart que añadan más modos, ya que Mario Kart 8 Deluxe, si de algo peca, es que se siente bastante vacío en esa cuestión. Así que yo veo bastante probable que en la siguiente entrega nos den diversos modos para que podamos disfrutar, y esto le daría bastante importancia al valor rejugable que tendría el juego. Otro modo que ha sido muy solicitado es un modo historia, ya que nunca hemos tenido uno en la franquicia y le sentaría muy bien optar por incluir uno así en la siguiente entrega. Recordemos que el mítico Diddy Kong Racing para la Nintendo 64 sí tenía un modo historia, y que de hecho esta es la razón de que se diferenciara tanto de Mario Kart 64, tanto que para muchos el juego de Rare superó al de Nintendo. Justo por este apartado, así que deberían incluirlo. No se necesitaría una historia demasiado compleja, solo que sea divertida y que puedas desbloquear diferentes elementos para tu kart, para el personaje como skins o habilidades. Y esto sería un apartado que estoy seguro que a todos nos gustaría mucho, ya que incluiría algo que estamos pidiendo desde hace bastante tiempo. Mucho se ha hablado de una entrega como Mario Kart Ultimate, algo que siga los pasos de Super Smash Bros. Ultimate, es decir, que incluya todo de todas las entregas anteriores, y en este caso pistas, ítems, vehículos, personajes, modos, skins, etc. Y aunque sí es una idea que me gusta mucho, la veo poco probable, al menos en el aspecto tan inmenso de incorporar una cantidad descomunal de contenido, ya que yo no veo a Nintendo que quiera hacer algo tan inmenso, al menos no en esta entrega. Aunque lo que sí veo probable es que haya elementos de todos los Mario Kart, pero mejorados, pulidos y potenciados para brindarnos un gameplay bastante único, divertido y que sea el mejor de toda la entrega. ¿Y qué tal un Nintendo Kart? Al igual que con Mario Kart Ultimate, la especulación de un juego tan masivo y diverso que incluya personajes, pistas, ítems de otras sagas de Nintendo es algo con lo que muchos sueñan. Y aunque igualmente considero que esto no sería exactamente lo que muchos piden, sí lo veo más probable en concepto. Es decir, que así como en Mario Kart 7 tuvimos los circuitos de Wii Sports y en Mario Kart 8 tuvimos los circuitos de F-Zero, Zelda,
Animal Crossing, Excitebike, Yoshi's Island o Splatoon, sí veo posible la inclusión de uno que otro personaje de sagas de Nintendo, al igual que su respectivo circuito, por ejemplo, Kirby y un circuito inspirado en Dreamland, Samus y un circuito inspirado en Zebes, o Fox McCloud con algún circuito inspirado en Star Fox, y también me gustaría circuitos inspirados en ciudades de la vida real, tal como en Mario Kart Tour, de capitales que no hemos visto, ciudades que no fueron incorporadas en el juego para dispositivos móviles, tales como Seúl, Río de Janeiro, Beijing o Buenos Aires. Así que, como verán jugadores, sí considero que la variedad estará bastante presente en la entrega, y es que Nintendo siempre incorpora elementos y mecánicas únicos y diferentes conforme se actualiza la saga, así que es turno de hablar de las mecánicas. Mecánicas que incorporará Mario Kart 10 seguramente serán sorprendentes, divertidas y únicas, así que quién sabe, tal vez podamos ir bajo tierra. Tal vez los karts se transformen en otros vehículos. Tal vez podamos personalizar de mayor manera a nuestro vehículo o al personaje. O quizá podemos hacer que otros karts se estropeen a media carrera mediante algún tipo de mecánica de estrategia. Así que mientras esta entrega no llegue, se vale soñar. La fecha de este nuevo título posiblemente sea en la ventana de lanzamiento de la próxima consola de Nintendo. Estoy seguro que Nintendo quiere que Mario Kart sea una pieza fundamental que afianzará el éxito de la próxima consola, por lo que tentativamente este título lo podríamos disfrutar entre finales de este año 2024 y finales de 2025, dependiendo de cuándo llegue la sucesora de Nintendo Switch. Y bueno gente, realmente no importa la dirección que tome Nintendo respecto a la próxima entrega de Mario Kart, porque sé que nos van a dar la dosis de diversión y buenos momentos a los que ya nos tienen acostumbrados. Así que la siguiente entrega será un digno sucesor de Mario Kart 8 Deluxe, y sé que será una entrega fantástica, memorable y con un apartado técnico que nos asombrará. Así que hay que ser pacientes y tener la mente abierta para cualquier cambio, añadido o innovación que sea presentada en este título. Déjame en los comentarios qué esperas para la siguiente entrega y si crees que será un juego mucho más grande que Mario Kart 8 Deluxe. Te ha hablado Siu para Neo Retro Gaming. Continúen jugando. Chao.